Ya puedo compartir pantalla, ¿sí? ¿Cierto? Sí, sí, claro. Vale. Espérate. ¿Qué pacho? Acá está. No, espérate que se me perdió. Otra vez se me perdió acá está. No, espérate. La vuelvo a encontrar porque no sé qué pasó. Se me perdió. Vale, tranqui, mientras lo buscas, no sé, Alice. Alice es nueva, ¿no? No, Sebas. Ah, bueno, y entró el compañero Sebas Castro. Epa, ¿cómo están todos? ¿Qué más? Bien, Epa, Colombia. aquí estamos todos bien. Ah, sí, Vivitos y muy Colombia. muy bonito poema, Tomás. El que esté muerto, levanta la mano. No entendí, pero bueno. Bueno, mientras Vale busca, empecemos. Juan, ¿puedes compartir pantalla por aquí? Yo, Sí, sí, claro. listo, dame un segundo. Bueno, chicos, como saben, en la clase pasada estábamos viendo lo que eran los Perdón, tengo una textos. pregunta. Muchas preguntas. ¿Quién es Alice? ¿Es Juan Fernando? Oh, ¿quién es Alice? Yo creo que sí. Sí, ahorita estaba Juan Fernando y creo que se cambió a Alice. Ah, ok. Sí, Ah, sí, queda mejor. vale. Vale. Aunque Vale, creo que tal vez Alice pueda compartir la pantalla desde el compu. pues sí, sí, dale. Ya, ya te paso el link. Mientras tanto, Vale, nos puede ir leyendo el poema. Vale, pues lo voy a mostrar. Que está acá. Es que el poema original es en coreano, entonces pues. Bueno, Vale. dice, si la miras detenidamente es bonita, si la miras mucho tiempo es adorable, tú también eres así. Es de un K-drama y el autor es Nata Ello. Ok, y ¿me puedes explicar qué es un K-drama? A ver, eso no lo sé. Pues es que no sé exactamente de qué trata el K-drama, como que lo busqué, me apareció el K-drama, que se llama, mm, creo que se llama School 2013, algo así, no me acuerdo. Ok, vale, entonces, excelentes poemas, la verdad, cortos y precisos, eso está muy bien. Entonces, bueno, chicos, vamos a empezar. Recordemos que la clase pasada estábamos viendo lo que eran los textos literarios, ¿verdad? Dale el siguiente, por favor. Entonces, recordemos que los textos literarios son tres, que son los narrativos, los líricos y los dramáticos. Pero antes que todo, vamos a empezar como con un pequeño repaso, por ejemplo, de qué es un texto literario, ¿cierto? Cuando hablamos de estos textos, nos referimos a una forma de producción oral o escrita, que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje, por encima del contenido real, informativo u objetivo que posee el mensaje. ¿Qué ofrece este texto? Ofrece al lector abordajes subjetivos, ¿verdad? O sea, libres de contenido flexible, ¿sí me entienden? Contemplando, no sé, las vivencias o de la vida. Eh, para esto, los textos emplean como una gama de recursos expresivos, ¿verdad? Ya sean figuras retóricas o figuras literarias, mediante las cuales se pueden emplear el lenguaje de manera más potente y más conmovedora o incluso rítmica, ¿verdad? Porque de esto trata. Sigue, por favor, Alice. Listo, entonces repasemos.
características muy precisas. En los textos narrativos es que se escriben en prosa, que tienen un narrador que relata los acontecimientos, crean un mundo narrado configurado por los personajes, acontecimientos y espacios. Y dentro de este estilo se encuentran fábulas, leyendas, cuentos, novelas, etcétera. Ya enseguida vamos a ver más de esto. Entonces, sigue por... Entonces, los tipos de textos, lo repito, son de los textos narrativos, son las fábulas, las leyendas y los cuentos. Muchas, de pequeños escuchábamos fábulas, crecimos y sabemos leyendas, y pequeños también oímos de cuentos, ¿verdad? Entonces, en la definición de cada uno, eh, se define en fábula un texto cuyo relato es ficticio y que deja una enseñanza o moraleja como enseñanza, ¿verdad? No sé, me gustaría que Tomás y Valentina, al igual que Sebas y Juan, me den algún ejemplo de una fábula que hayan leído. Fábula, pues no me acuerdo haber leído una. Puede ser que sí, lo haya leído, pero no me acuerdo. Vale, no tienes una como ahí que digas que al menos te sepas como el título. No, ninguna. Ok, vale, o Tomás o Sebas. Eh, yo escuché uno de la sopa mágica. Sopa mágica, bueno, vale. Vale, por ejemplo, tú. Pues que yo me acuerde, digamos, La liebre y la tortuga, El pastorcito mentiroso, Renacuajo, bla. Em, No y digas otros tanto que que no me me estás acuerdo. quitando alguna. Y otros que no me acuerdo cómo se llaman. Vale, bien. Son como las más tradicionales. ¿Y Tomás? ¿Cuáles? No sé si alguien la conoce, pero la leí mucho chiquita. Se llama La gallinita roja. La gallinita roja. Bueno, nunca he Pues escuchado trata Sí, de de... una esa sí la he gallina escuchado. que, pues igual que yo te la leí. Trata de una gallina que hace el trigo para sus pollitos y pues le pide ayuda al perro, al gato y al pato. Y ninguno lo ayuda, excepto cuando la gallina dice que va a servir la comida. Y pues ahí sí la gallina les dice que no comen por no ayudar. Y ya. Ok, y listo. Entonces, los textos literarios, y por ejemplo en esta que es la narrativa, cuando hablamos de narrativa, hablamos, como les dije, de un cuento breve, de una novela, un microcuento, ¿verdad? Como recuerden que lo hicimos en la clase, hace unas clases pasadas, una crónica también, y otras formas del relato, ya sean reales, imaginarios, fantásticos o realistas. En ellos se hace como más que todo énfasis en los personajes, como en la trama que llevan, y sobre todo como en la figura del narrador, que es quien cuenta la historia, generando al lector como expectativas de tensión, de emociones semejantes, como muchas veces perdón, como muchas veces hemos sentido en las películas, como incluso cuando vemos series, ¿verdad? Que nos dejan como en la intriga, o muchas series que son ficticias, ¿verdad? Que se basan más que todo en lo imaginario, en lo fantástico, fuera de la realidad. También están en los textos, los tipos de textos narrativos, están las leyendas, que ese sí los hemos escuchado muchas veces, que es un relato de origen oral y de autor desconocido que narra sucesos extraordinarios o misteriosos que se originan en hechos reales. Listo. Entonces, por ejemplo, leyendas que hemos escuchado muchas veces, más que todo aquí, que son como coloquiales, que son la pasta sola, el hombre caimán. Y bueno, esto no se ha escuchado mucho, pero pues a algunos les tocó, que es la muelona, ¿verdad? Entonces, repetimos el ejercicio. ¿Alguna vez me dio una leyenda? ¿Cuál fue? De estas sí uno escucha harto. Hay muchas que tú dijiste como la pata sola, el...
Ahora El hombre caimán. el sombrerero, creo. Sí. Sí, sí, el sombrero, sí, claro. Y había otro, el que silba. El, ¿o me estoy confundiendo en algo? Ah, bueno, el que Silva me hiciste recordar a uno que sería, creo que es más que leyenda, creo que es un mito, que sería el flautista de Avalín. Bueno, vale. Sebas, ¿has escuchado de leyendas alguna vez? ¿Cómo cuáles? Mm, yo una vez escuché una de El Duende Verde, algo así era. Eh, el Duende Verde, vale, vale. Tomás, Por eso, el flautista de Hamelin, y pues, si esa no va, entonces podría ser. Valentina, ¿por qué esas tantas me quita muchas? A ver. No, no se me viene a la mente ninguna que no hayan dicho. vale, vale, no importa. ¿Y Vale tiene alguna otra? Pues yo conozco varias, por lo que a mí me tocó investigar varias. Entonces, pues yo conozco la madre agua, la pata sola, la mula errada, el moján, el hombre caimán, la muelona, la, em, el sombrerón, ay, se me olvidó, el duende y la sirena. Vale, vale, sabe mucho. Entonces, chicos, seguimos con lo que son los cuentos. Por ejemplo, en los cuentos, qué pena, denme un momento. Qué pena ya. Los cuentos son una narración breve escrita en prosa, cuyo propósito es contar una historia para entretener, ejemplificar o enseñar. Muchas veces estas historias ya están creadas o se inventan pues, ahí mismo, no sé. Puede que sus papás pequeños alguna vez hayan inventado un cuento, les hayan leído un cuento. Y hay muchos cuentos, por ejemplo, El Principito, que es un icono pues, de los cuentos, ¿verdad? En la literatura, en todo. Caperucita Roja, los tres cerditos, ¿verdad? Pues son cuentos que coloquialmente todo el mundo conoce. ¿Alguno de ustedes conoce otro cuento? El Principito. Vale, sí, El Principito. ¿Alguien más? Ah, bueno. Lo que pasa es que no lo había leído, pero ya está en la presentación. Déjenme pensar en otro que no haya. eh, Hay uno que se llama Solomán. ¿Ustedes lo han visto? Bueno, Solomán, no, nunca he escuchado de él. Buenísimo. Es un ¿Y qué? superhéroe que pelea contra todos los superhéroes de DC y les gana. Porque Ah, son- todos buscaban conquistar a la misma chica. Y entonces llegaban y Batman usaba sus poderes y Flash iba súper rápido. Pero Solomán eh, les ganó y conquistó a la chica. Muy crack. Vale, vale, sí, demasiado. ¿Alguien más? Otro cuento que haya escuchado que nos quiera contar un poquito de él. Ni idea. No, no, ahí sí, te cuento, no sé. Hansel y Gretel y Pinocho. Ahora sí. Ah, ok. Bueno, por lo que Uy, yo he veo, visto Hansel vale, y Gretel y sabe. Pinocho. Ah, Por lo que veo, Vale sabe mucho de todo esto que son leyendas, cuentos y fábulas. Entonces, Vale, no sé, ¿quisieras contarnos de qué trata alguno de estos? ¿De qué? No sé, de qué, o sea, como en qué se enfocan los cuentos, de qué hablan, de qué tratan, así como Sebas que dio un resumen de su cuento. Bueno, pues digamos que los cuentos son cortos, o sea, pues son más cortos que las novelas. Son, la mayoría creo que son fantásticos. em, Normalmente son para niños.
Las leyendas son más como culturales y son orales. Y las fábulas, pues, dejan una enseñanza. Ok, vale, sí, bien, excelente. Bueno, no sé si notan ahí en la presentación que, por ejemplo, en los cuentos y en las fábulas, eh, pues más que todo se utiliza el escrito en prosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la prosa? Es una forma natural que se expresa en el lenguaje. El concepto se usa más en el sentido para diferenciarlo de otros tipos de, perdón, de tipos de textos, como en este caso la poesía, el cual está sujeta eh, a procesos de versificación y estilo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un texto narrativo como un cuento está escrito en prosa, a diferencia de un poema que, como le dije ahorita, está como en versos, en versificación, etc. ¿Listo? Entonces, sigamos. Bueno, chicos, los textos líricos. Repasemos algunas de sus características. Son textos que se escriben en verso o en prosa poética, ya sabemos que son las prosas. Eh, expresan sentimientos y emociones al autor y tienen un hablante lírico que relata el texto. Entonces, para dar más como énfasis en esto, el texto lírico es aquel donde el autor expresa sus sentimientos, sus emociones y sensaciones libremente. Su expresión textual es el poema, puede ser en verso o en prosa, como ya lo vemos ahora. Cuando el texto lírico es en verso, su expresión formal indica cada verso, o sea, cada línea del poema tiene un ritmo o rima, por ejemplo, como el de Tomás, que decía que era peludo, que algo así, que rimaba, ¿verdad? No recuerdo bien. Eh, y, eh, y al contrario, cuando es en prosa, la rima no aparece, pero sí se mantiene un cierto ritmo de musicalidad del idioma, o sea, que tiene como un tonito ahí y se le dice prosa poética. ¿Por qué se le llama, un dato curioso, por qué se le llama lírico? Porque antiguamente en Grecia se recitaban poemas acompañados de un instrumento musical que era por lo general una lira. Con el tiempo el instrumento quedó en desuso, pero pues la costumbre de contarlo nunca, pues nunca cayó, ¿verdad? De allí, por ejemplo, es que provienen los trovadores. Por ejemplo, en el tiempo medievales habían trovadores y pues actualmente las canciones. Veo que hay dos personas que me van a levantar, entonces Juana Bolívar. Paréntesis. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, sí, claro, claro. Bueno, dos paréntesis. Primer paréntesis, Valentina tiene la mano levantada. Sí, sí, solo que veo que hay dos personas, Juana Y, Bolívar y Valentín. Entonces, y eso iba a decir, que entraron Gabriela y Juana. ok, Juana y Gabriela, dale. Pero, pues algo para decir, Valentina, ¿tienes algo para decir? Sí que dijiste que algunos cuentos tienen como una musicalidad. Sí, claro que sí. No algunos cuentos, Pues algunos poemas. eso. Pues bueno, pues yo conozco un cuento que como al comienzo, la primera frase, que es, bueno, en realidad es como una novela, no me acuerdo exactamente qué es, que al comienzo tiene como cierta musicalidad. Ok, sí, claro, efectivamente. El lírico, como ya mencionamos, entonces es donde el autor definimos en emociones y sentimientos. Eh, Algunas de sus características, como ya lo vimos ahí, son, por ejemplo, también la subjetividad, que es lo que diferencia de mayor medida el texto lírico del épico y del dramático, ¿verdad? Porque veo que muchas veces la gente lo relaciona, pero no es así.
También está el uso de abundantes recursos literarios, o sea, ya sean metáforas, perdón, epítetos, creo que era metonimia, algo así, comparaciones, hipérboles y otras figuras retóricas para expresarse. Por ejemplo, bueno, no, es evidente que su intención de señalar el tamaño exagerado, ¿cierto? Es como que trata de llevarlo más allá, exagerando, aumentando, ¿verdad? También es una cuestión de brevedad. Suele ser breve el contenido, dime Juan. ¿Me, llam- ¿Me llamaron? Pues tenías la mano levantada, entonces pues aquí vas a comentar. Sí, sino que es que, pues yo quería saber con lo de la lírica, con el tema de la musicalidad. Pues yo tengo entendido en la música que que la lírica, cuando se utiliza es más que todas las cosas agudas. O no sé si también se pueda como relacionar en la música, que hay una canción que se llama El Caminante, el cual es una canción tiene una muy buena recitación, en donde también se encuentra como eso. Entonces, pues no sé si, si lo pueda relacionar así. Bueno, pues como estamos hablando de lírica, pues digamos que sí, ¿sí me entiendes? Ya, sí, sí viene relacionado al tema. Entonces, me dices que es más que todo como que era como un tipo de sonido, algo así, me dijiste, ¿cierto? Agudo. Eso que se utilizaba, pues de verdad no sabía ese dato, pero seguramente sí va muy relacionado porque hablamos de entonación, ¿cierto? Claro. Sigamos entonces con lo que decía que era algo breve. Eh, como acude a metáforas o figuras retóricas, se puede expresar en palabras, en pocas palabras, pero que llevan a múltiples significados. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando se usan las metáforas, las figuras retóricas, son pocas palabras las que se usan, pero esas palabras las podemos llevar a demasiados significados, o sea, las podemos tomar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando ya sea que esté contando, hablando de eso, como está expresando sus sentimientos, sus emociones, etcétera, pues lo está llevando de una manera exagerada, pero que se puede tomar de muchas maneras. ¿Listo? Entonces, siguiendo, por ejemplo, con lo que dice Juanma, esto tiene lo que es la métrica y la rima. Entonces, la métrica es como la cantidad de sílabas que componen un verso. Y la rima es la repetición de sonidos que se escucha a partir de, pues, como de la última vocal o de la última palabra del verso, que hace que rime. Y estas pueden ser consonante o asonante. ¿Qué es una rima consonante? Es cuando dos o más versos son similares, ¿cierto? Los fonemas de sus últimas letras son idénticos a partir de la vocal que se acentúa. Por ejemplo, no sé, hagamos un ejercicio. Un ejemplo de esto sería nación y visión. ¿Alguien que dé otro ejemplo? Nadie. Me perdí. ¿Te perdiste en qué? Yo también En la me... actividad, en la actividad final. O sea, tengo Vale, que hacer vale. que... Mira, Yo se lo apenas voy a me estoy explicar. encontrando. Estaba hablando sobre de las rimas que pueden ser consonantes o sonantes, ¿verdad? Entonces, escuchamos que el verso, perdón, que la rima es, por ejemplo, que se basa en la vocal, en la última vocal o en la última letra del verso, que hace que esta rime. Entonces, por ejemplo, nación y visión riman, pero son palabras distintas, sino que miren que tienen la última palabra del verso igual, sion. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Ahora sí me Yo. comprenden. Yo tengo uno. ¿Quién dijo Vale, yo? entonces, Rosa y posa. ¿cuál dijo Tomás? Rosa y posa. Vale, Eh, Sebas, amor y pasión. amor y... No.
No, No, ay, no. Juana, ¿dónde Pero, cabe eso? pero amor y pasión. No, porque No Ah, sé. estamos hablando pucha, de que tienen que cierto. relacionar, o sea, el Por, sonido, o Claro. sea, tendría que visión, terminar en nación. por. Ok, entonces, mm, Razón de corazón. Sí, vale. Valentina, oh my God. Mensaje y viaje. sí, también. Por ejemplo, a mí me enseñaron a hacer poemas haciendo que la palabra final del primer párrafo, bueno, de la primera línea, de la primera esta, ¿no? Eh, tenga que combinar ya sea con la siguiente o con mm, o, bueno, con la del final o, bueno, que rime con alguna. Bueno, Juana dice boca, terracota, sí, rima, vale. Cantante pasante. Sí, sí, claro. Todo eso que ustedes están diciendo, que tienen la última palabra del verso, eh, que tienen la última terminación igual, esos son rimas consonantes. Ahora las rimas asonantes es cuando existe la repetición de las últimas vocales. Tónicas se parecen, pero no es igual. Un ejemplo de ello es bueno y cordero. Miren que las dos terminan en la vocal O. Entonces, repitamos el ejercicio. Una rima asonante que terminen en la última vocal igual. ¿Cuál podría ser? Viaje, estanque. Sí, vale, porque terminan en las dos Por últimas ejemplo, vocales. pregunta. En este caso, en ese tipo de rima que tú estás hablando, ahí sí aplicaría la que dijo Juana antes, ¿no? De amor y pasión. Porque, ¿no? No, porque mira que no terminan en la última vocal igual. Pero ocupa el penúltimo, ¿no? Es que no es en el penúltimo, Juan, es en el último. ¿Sí me entiendes? Ok. O sea, las palabras no deben de ser iguales, pero deben de tener la terminación de la vocal al final igual. Ah, ok. De eso se trata. Entonces, bueno, chicos, también está lo que es el verso libre. Eh, Pana, ¿tienes algo para decir o tienes la mano levantada? No, lo Vale, siento. Ya lo- vale, vale, tranquilo. El verso libre es el que carece de rima y metro, pero mantiene un ritmo en el lenguaje. Un dato interesante es que a finales del siglo XIX, sobre todo en la poesía occidental, se utilizó para expresar una mayor libertad, tanto en el lenguaje poético como en su estructura. Es muy cercano a la prosa poética y se distingue de esta manera porque mantiene una posición tipográfica de los versos lineales. Entonces, textos líricos, puedes pasar por... Eh, Alice, hola. Bueno, entonces los tipos de textos líricos son el poema y la oda. El poema son textos que se escriben en versos en donde se expresan sentimientos y emociones, ya lo vimos anteriormente. Y la oda es una composición lírica en versos y de tema noble y elevado. Entonces, ejemplos de poemas. Chicos, algunos de ustedes saben, si sabe, pues, sabe algún título de un poema, no necesariamente el autor, sino el título. Tierra Colombia, perdón. Sí, sí, ¿alguien más? Yo me acuerdo de uno que se llamaba El Tiempo, no sé. Sí, creo que era Ok, Tiempo. ok, ¿alguien más? Aquí. Aquí, se llamaba así. Así se llama así. Aquí. De Octavio Paz. Ok, entonces, y está la oda, que no sé, algunos de ustedes han escuchado la oda. Yo no. Bueno, les informo que para mí eso también fue nuevo. Entonces, ¿qué es una oda? Se denomina oda a una composición poética en verso,
y es un subgénero en el que se enmarca, ¿verdad? Está caracterizado por un tono elevado, o sea, casi que cantando, para abordar una temática, no sé, ya sea religiosa, heroica, amorosa o filosófica, que contiene una reflexión del poeta. Su extensión es variable, o sea, están largos, cortos y medianos, ¿verdad? Tanto como en su métrica y su estructura pues, que ha cambiado junto con la poesía a lo largo de los siglos. Porque la poesía que se veía en el tiempo, no sé, medieval, diría yo, o en el tiempo mucho más atrás, no es la misma que se ve actualmente, ¿verdad? En, en general pues, se llama como oda a cualquier texto poético destinado a ser cantado, ya que inicialmente este género era acompañado con música. ¿Se acuerdan que ahorita les decía en otro tipo de texto que en la antigüedad de Grecia también se hacía esto, que era acompañado por música? Entonces se componía de dos vertientes, que era, pues, si no estoy mal, era coral y monodía, algo así. Y era cantada por varias voces o por una sola, respectivamente, ¿verdad? Es común que las odas consistan en una exaltación de ciertos valores, por lo que suele ser dedicado a grandes temas. Por ejemplo, no sé, la humanidad. En la humanidad puede ser el amor, la guerra, la muerte, los imperios, los placeres, etcétera. Eh, Como pues después ya hay algunos ejemplos, por si algunos los quieren buscar, es Oda a la manzana, Oda a la cebolla, Oda a los calcetines. Me pareció pues como algo curioso, ¿verdad? Entonces, si algún momento se quieren tomar el tiempo de leerlos, pues los invito. Siguiente, por favor. Oda a la pizza. Chicos, están los textos dramáticos, ¿verdad? De un momento. Listo, los textos dramáticos, algunas de sus características son las siguientes. Se escriben en una forma de... Perdón, es que está pasando un avión. Listo. Se escriben en forma de diálogo, eh, entran en un mundo a través de los personajes, poseen una acción que se configura a través de un conflicto y poseen un espacio de tiempo definido. Entonces, ¿a qué le llamamos un texto dramático? Es todo aquel que está escrito o que se elabora con el fin de ser representado en público. No mediante la lectura, sino a través como de la actuación teatral. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho una obra de teatro. No sé, sí. Yo. Ay, Sí, perdón, yo. pero sí, yo. La emoción, yo. Se levantó de la Juana, silla y Juana. todo. ¿Qué pasó? Ah, que dijiste Juana, Juana. Veamos. Vale, entonces no sé, muchos de ustedes seguramente han participado en alguna actuación teatral. Este se interpreta en una o varias situaciones de conflicto, no sé, entre personajes, en lo que sea que venga como la trama, ¿verdad? Y pues el texto dramático es uno de los tres principales géneros literarios, como lo decía ahorita, junto con la narrativa y la lírica. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, la obra de teatro es una representación de una historia frente a un público, donde existen discursos, gestos, escenografías, música, sonidos, etc. Es la puesta en escena de un texto dramático, como por ejemplo un guión. Siguiente. Alice. ¿Perdón, qué? Vale. Ah. Chicos, entonces vamos a un poco de historia. La fábula, ¿de dónde salió, dónde nació? Esta nació en el Oriente, en la India, muy pues, más específicamente. ¿Cuál era como o sea, el fin de esto? Era de educar a los hijos de los nobles.
e infundir en ellos valores y virtudes que les ayudaran a convertirse en gobernantes. Su origen, la primera persona en hacer como una fábula fue un ensayo publicado en 1684, o sea, hace tiempo atrás, por el pensador y filósofo francés Bernardo Leovier de Fontenelle, o como sea que se diga. En el origen de las fábulas, el método comparativo de la religión para atribuir a las ignorancias de los primeros hombres, que debía recurrir a las divinidades superiores para explicar los hechos de lo que ellos desconocían la causa, su creencia en lo sobrenatural. Pues, ¿a qué llamamos sobrenatural? Por ejemplo, en las fábulas los animales hablan, cosa que en la vida real no pasa, ¿verdad? Entonces, era la creencia en lo sobrenatural. Sigamos por la leyenda. ¿De dónde proviene la leyenda? Su significado más que todo significa lo que debe de ser oído. Son narraciones que se leen en público, sobre todo en celebraciones o en festividades dedicadas a los santos. Desde el siglo XIX la leyenda es considerada como una tradición popular. El origen, pues quien fue la primera persona, no hubo una persona que la inventó, sino que se transmitieron de persona a persona, creándose por lo tanto como un conjunto de personas de las civilizaciones. O sea, ¿a qué nos podemos decir? O sea, se puede llevar a pues a varias conclusiones. Ya sea que la persona que la dijo y así se vaya pasando a persona se fue exagerando y fue creando algo mitológico, algo que no es real. Entonces, sí. Siguiente. Los cuentos. El origen de los cuentos era que se transmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen circunda entre lo mitológico y lo histórico, a pesar de haber estado pues desneutralizado por la fantasía popular, que era lo que se hacía oralmente antes. Esto posteriormente se desarrolló en Europa. Una de las personas que fue pues como las primeras en ser considerado como el gran autor de los cuentos fue Luciano de Samosata, ¿verdad? Se le atribuyen como una de las primeras personas y escribió, los ejemplos de ellos son El Cínico y El Asno. Siguiente. Chicos, los poemas. El origen, pues, se han hallado que desde 2600 antes de Cristo, pues, las personas egipcias fueron la primera manifestación de lo que se puede tener registro de un poema. Entonces, los poemas tienen demasiada trayectoria. Uno de los primeros poetas pues, que se le atribuyó esto fue Homero. No sé si han escuchado, creo que es una persona, un gran filósofo también, si no estoy mal. Una persona que es demasiado conocida, a que se le atribuyeron grandes, no sé, grandes íconos en los poemas, en la literatura, en los pensamientos. Una persona muy estudiada de aquel tiempo. Siguiente, por favor. Chicos, la oda. El origen era que eran cantadas con el acompañamiento, vuelve y se repite la historia, de un instrumento musical como la lira. Eran cantadas por una única voz o a veces incluso eran interpretadas por un grupo de personas. Una de las personas a las que se le atribuye, pues, como más que todo el inicio de estas, fue a Horacio, que tenía un gran conocimiento de la literatura griega, y esto lo alentó para escribir imitando la métrica de los poetas griegos como Safo, Anacreonte o Alceo, ¿verdad? Unos pues, pensadores, filósofos griegos. Siguiente, por favor. Chicos, y para finalizar las obras de teatro, ¿de dónde provienen estas?
En el occidente, las obras de teatro, en el sentido tradicional, era que tenían su origen estructural en la Grecia antigua. En concreto, los ditirambos diasónicos y en la producción de los padres de la dramaturgia griega, ya sean estos que son algunos de estos conocidos, Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Son como de los que se le atribuyen a esto o sí, son las personas como conocidas más que todo en este entorno de las obras teatrales. Entonces, chicos, ya, eso es todo lo del día de hoy. No sé, algo que quieran decir, alguna duda, algún comentario para aportar, algo. Vale, Muchas gracias por la clase. dale, con mucho gusto. Bueno, nadie tiene como nada para comentar. Bueno, vale, nos dice, estuvo cool la clase, vale. Bueno, qué bueno que te haya gustado. Y la verdad, Muy súper buena clase, sorprendido. estuvo bastante llena se me olvidó ahora. Pues la Estuvo clase más que bastante, todo está enfocada como en la historia ¿verdad? sí, sí, lo que Entonces, digo que fue bastante, mm, más por es que no encuentro la palabra, pero estuvo buena. vale, vale. Capté Porque mucho nuestra atención. fue una explicación mucho más centrada y más concreta. Bueno, que bueno escuchar eso. Entonces, chicos, no sé, ¿alguien más quiere decir algo? Nada, estuvo muy buena, la verdad. Creo que era importante como profundizar, ¿no? En más o menos en cada una de los tipos de textos que hablamos la vez pasada. Sí, aplausos desde acá para Tomás, que fue el encargado de hoy y lo hizo de 10. Chicos, de verdad que, pues, qué bueno que les haya gustado. Y nada, si algo, cualquier duda me pueden escribir al Skype o a Juan Sebastián o a Sebas Castro, pero como no somos los encargados de esto, entonces, nada, un placer, chicos. Sí, igual, Sí, chicos. no sé si quedaron dudas o si hay algún tema que no se tocó o todo bien. Todo bien, Tomás, todo Tomás, ¿tienes correcto. algo para decir? Eh, ¿Bien? Ah, ¿me oyen? Ahí me oyen. ¿Tienes la mano levantada? ¿Vas Ah, a ok, decir ok. algo? Sí, 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 sí. Entonces, a la próxima semana me toca hacer la actividad a mí, ¿verdad? Eso, chicos, yo les iba a Exacto. recordar que recuerden que cada uno tiene su actividad. Entonces, para la próxima clase, Haremos escondidas. ¿A quién ponemos para dentro de 8 días? Yo quiero Tomás, jugar escondidas. Bueno, perdón, dentro de 15, porque dentro de 8 días es Tomás. Yo o Tomás Castro. Tú, Tomás Reyes. Más ahora está como cuando yo dije el yo de Sí, 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 la emoción se levanta de la silla, Sí, eso es, mejor dicho. ese yo en un momento iba a decir, tú, pero no, legendario. pero nada, ya había pasado como el momento. Ya se había bajado la energía. Entonces, para dentro de Sí, 8 ya. días, Tomás Reyes nos ayuda con la actividad, que jugaremos escondidas, eso creo. Pero porque Entonces, escondidas Eso esto se trata sí, de lectura, ¿no? De escritura. porque es algo así como para... Sí, bueno, no sé si Tomás Castro quiere dejarles una tarea acá a los chicos. Pues haga. pues, chicos, la verdad, como tarea tal, no tengo planeada aún. Eh, pues, ¿qué les recomiendo? Que, no sé, se traigan alguna pequeña leyenda, alguna fábula
o algún pequeño cuento. Poemas no los pongo porque ya hicieron. Entonces, alguna de esas tres, algunas que quieran escuchar, las mencionan y nos cuentan un pedacito chiquito de aquella y ya. ¿Puede ser propia? Sí, sí, claro, puede ser inventada si quieres, se la pueden inventar. Ok. Sí, debería ser más que todo como inventar cualquiera, una fábula, un poema, podría ser, ¿no? Sí, sí, claro, si se la pueden inventar, excelente. Y no, que lean Porque una y nos cuenten. Tomás está como pura película de terror, Tomás sí, no Reyes. sé por qué yo lo veo como en plena fiesta de luces. Y atrás alguien en pijama, más miedo. En cambio, miren Yo, a Valentina Valentina y toda todo tranquilito en y la ahí oficina. Tomás, quiero- Tomás ahí ya, toda ya, una ya hice discoteca una en blanco y ruleta de quién negro. lo hace la próxima semana. La próxima semana iba Tomás, ¿no? Por eso, mira. Sí. Haciendo Exacto. trampas en la ruleta. ¡Me tocó a mí! ¡Qué raro! Oh, raro. No, Rayos. obvio. Obvio. Inesperado. Bueno, Alice, ¿tomas la foto? ¿Pueden prender cámaras? Sería chévere verlos a Pero todos. ya saben que yo no aún no puedo. Y Entonces, la Juana, próxima. ¿qué más? Vale, no sé si puedes prender cámara. Tomás, bueno, Sebastián dijo que no. La mismísima Alice, no sé si puedes prender cámara ahí. Sales con Ya no me nosotros. veo. Oye, sí, ¿cómo haces eso? No tengo ni idea. Mi cuarto está demasiado oscuro. Espérate primero. Sí, acá está igual, o sea, yo me veo todo amarillo. Espérate, me quito el filtro. O Alice no puede. Bueno, leeremos Vamos a el filtrar. chat mientras, en honor Listo, suyo. ya. ¿Mejor? Mejor, mucho mejor. Entonces, acá estamos, foto. Y... Sonrían. Eh, Ya lo tomé. Voy a Pero mandarla. Juana tiene una luz al frente como de, no sé, la playa o algo así. Hoy Valentina No, es que mi tiene... abuelita está con la nevera y como la luz es como naranjita, entonces es como, ¡guau! Ole, sí, eso está ahí como la iluminada. Ya bajó la Igual, iluminación y vale, para vale verme con la jugando con los máscara de filtros. el coso este. ¿Cómo ustedes ponen filtros? Yo Yo no no puedo entiendo por qué poner ponen Es- filtros. tantos filtros, ¿qué necesidad tienen? No ¿Pero le dónde entiendo hay? Son Yo por quiero qué lo saber hacen. dónde están los Están en filtros. Zoom. ¿Están Pero eso de cuando compu, arreglas tu cámara? Chun, 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 chun. yo Oye, estoy en ahora sí no celular. te puedo ser la persona oscura. Mira, mira. Están re cool esos Wow. filtros. Uy, vimos Oh un my God. segundo a Sebastián. puede verme. Bueno, Ok, Puede pero verme. sí, todos te vimos, ¿eh? Todos te vimos. Bueno, por ok. mi parte, yo me tengo que retirar. Lo Pero mismo, Sí. nos veremos dentro de 8 días. No lo olviden la mismo. tarea. Se cuidan, Adiós. que coman Bye rico. bye. Y Valentina es un Chao. Feliz es un tarde. impostor. Así que esta sala se cerrará en 3, 2, 1.